sino que repartimos entre nosotros. Todos los tamalitos que se les van, nosotros los comimos toda la semana pasada. No, pero yo me uno con el hermano, ya no, por favor, no quiero ningún tamal hasta el próximo diciembre, ¿verdad? Como familia, ¿verdad? Esta semana celebrar y como iglesia la semana pasada que celebramos, ¿verdad? Tuvo nuestro culto navideño y el compañerismo después y este es el último domingo, hermanos, de 2025, ¿lo pueden creer? Wow, el Señor ha sido bueno y fiel y primeramente Dios, vamos a terminar este año y el próximo domingo será el 2026. Wow. So, gracias a Dios que el Señor ha sido fiel y nos ha sostenido a cada uno de nosotros como iglesia, ¿verdad? Y nuestras familias. Y, ¿verdad? Solo podemos estar llenos de gratitud y adoración al Señor, ¿verdad? El Señor es bueno, ¿verdad? Entonces, seguimos, hermanos, este último sermón del año. Vamos a regresar a Romanos capítulo 15. So we return to Romans chapter 15. We return to Romans y los últimos sermones y lo que Pablo ha estado predicando, nos han estado enseñando aquí es cómo vivir la vida cristiana. Cómo vivir la vida cristiana. Ya los primeros 11 capítulos sobre la doctrina y entonces nos está enseñando cómo aplicar esa doctrina ahora. So Paul's teaching us how to apply the doctrine. So hoy seguimos con esa serie y estamos en Romanos capítulo 15 y el título del sermón es la prioridad. La prioridad, edificar y evangelizar. Edificar y evangelizar. The priority. To edify and evangelize. Edify and evangelize. Entonces quiero leer versículo 1 y entonces ir a Dios en oración. It says, "We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos." Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias una vez más por el privilegio de estar aquí, Señor, y de terminar este año 2025. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor, y gracias por la salvación, el perdón de pecados, la vida nueva, la esperanza viva que nos das, Jesucristo. Y es por eso que estamos aquí, Señor. Sigue santificándonos, deseamos crecer y madurar espiritualmente para tu honra y gloria, Señor, para la edificación de los hermanos, la iglesia, Señor, y úsanos para cumplir tu perfecta voluntad y tu misión y en evangelizar. Señor, gracias por este pasaje, guíanos, que el Espíritu Santo nos dé iluminación, Señor, para poder entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén, hermanos. Entonces, seguimos con esta serie en Romanos, ¿verdad? Ya lo vamos terminando. Empezamos hace el agosto 2024, o sea, ya llevamos como año y medio en este libro. Y vemos al final, aquí el apóstol Pablo está ya terminando la carta, solo queda otro capítulo 16. So we're towards the end of the chapter. Paul is ending the letter, and so it seems very appropriate that he's focusing on Jesus Christ's priority for the church. Es interesante, parece, yo veo que como que el apóstol Pablo ya está terminando la carta, está enfocándose en la prioridad de Jesucristo para su iglesia. ¿Y cuál es esa prioridad? Vemos aquí, yo veo dos partes en este pasaje, en este texto, del versículo 1 al 7. La primera parte veo la prioridad de la unidad,
que el Señor Jesucristo desea que su iglesia esté unida. Amén. Y creo que todos entendemos ese principio, ¿verdad? Y lo vemos en varios pasajes. The first part is Jesus' desire for his church to be united. And the second half, or the second part, and really it's the very end in verse 7, we see the second priority of Jesus, which is evangelism. Entonces, la primera parte y prioridad es del versículo 1 al 6, que es la unidad, y el último versículo, el 7, vemos también la prioridad de evangelismo, y es lo que veo en estos textos. Entonces, primero, la prioridad de la unidad. Hay varios pasajes que hablan acerca de esto, solo voy a leer algunos. First, the priority of unity for Jesus Christ. We see it in many passages. One is 1 Corinthians 1:10. 1 Corintios 1:10. Paul writes, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Dice 1 Corintios 1:10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Vemos el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, y varios conocemos esa carta, ¿verdad? Las divisiones que había dentro de la iglesia, y Pablo exhortándoles desde el primer capítulo, ¿verdad? Que no haya divisiones entre ellos. We see Paul exhorting the church of Corinth not to be divided, where there was much division. He is exhorting them towards unity. Efesios capítulo 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ephesians 4:3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Again, exhorting them towards unity. Muchos conocemos el Salmo, ¿verdad? Acerca del pueblo de Dios, ¿verdad? En el Salmo 133, versículo 1. Psalm 133:1. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es una bendición de estar con hermanos en Cristo, unidos, un mismo sentir, un mismo propósito. Es una bendición. It is a blessing when you are with like-minded brothers. There's unity. But we need another thing about unity that we need to understand. Necesitamos que entender esto, y algunos creo que lo malinterpretan, por eso lo quiero clarificar, que la unidad se basa en la doctrina y no en mentiras. La verdadera unidad se basa en la doctrina y no las mentiras. True unity is based on doctrine and not lies. O se podría decir, está basado sobre la verdad y no las mentiras. Eso es lo que nos une, hermanos, la verdad. Unity is based on truth and not lies. But because we see later, aquí en el libro de Romanos, si van a capítulo 16, el capítulo 16, Pablo les exhorta sobre esto también. Paul exhorts them about this in chapter 16, verse 17. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Such persons do not serve our Lord Jesus Christ, but their own appetite, and by smooth talk and flattery they deceive the hearts of the naive. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Apártate de ellos, dice el apóstol Pablo.
Ten cuidado con los que causan estas divisiones. Cuando hablamos de la unidad, hermanos, la unidad es basada sobre la verdad y la doctrina. Vemos aquí que Pablo hace muy claro que ten cuidado con estas personas que causan divisiones y tropiezos. ¿En qué? En contra de la doctrina. Care for those who act against the doctrine. No podemos tener unidad con ellos. Hay un movimiento, muchos hemos escuchado, de ecumenical movement, ¿verdad? Esta unidad de todas las religiones y al cabo, pues, ¿verdad? Aunque somos diferentes religiones, tenemos de unirnos en el catolicismo y los musulmanes y unirnos todos. Y Pablo dice, ten cuidado, no podemos unirnos con los que están en contra de la verdad, la doctrina. Dice aquí el versículo 18, porque tales personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Aquí vemos que tales personas no puede haber unidad porque no están unidos con Jesucristo, con el Evangelio, es decir, la sana doctrina. Entonces la unidad tiene que ser basada sobre la verdad. Judas 1:3 dice al final, dice, ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. En Judas 1:3 dice, luchen vigorosamente, lucha por la fe, lucha por esta fe, esta doctrina que ha sido pasada, que se nos ha encomendada, la que vemos claramente en las Escrituras. Jude 1:3 says, I found it necessary to write, appealing to you to contend or fight for the faith that was once delivered for all the saints. We see here that we have to be united on doctrine. We have to be united and fight for what is true. Tenemos que estar unidos y pelear por la verdad, por lo que es, por la verdad que vemos en la Escritura. Ahora, regresando a este pasaje, lo que vemos aquí no es una diferencia de doctrinas. En Pablo, desde el capítulo 14, ha estado hablando de las diferencias que tenemos como creyentes, pero esas diferencias son secundarias, no es diferencia de doctrina. Si me están siguiendo, hermanos, ¿sí? Amén. Estamos unidos en Cristo, como leímos hace rato, en la resurrección de Cristo. No debe haber nadie aquí que se llama cristiano, que niega la resurrección de Jesucristo. Y si usted la niega, no lo vamos a golpear, pero lo vamos a amenazar en amor y le vamos a testificar y llamarle a arrepentimiento y fe, que usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, que Él vivió, murió y resucitó. Amén. No estamos viendo, vayan conmigo para ver lo que Pablo escribe. Remember the context. Paul is not discussing doctrine, but secondary issues. En capítulo 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí está, ¿verdad? Hace rato leímos en Judas, hay que contender por la fe, pelear por la sí, hay que pelear por la fe, pero no los unos con los otros sobre opiniones. La diferencia aquí es de no pelear sobre opiniones. As the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel, not to fight over opinions. We are not to fight over opinions. Verse 2, one person believes he may eat anything, while
the weak person eats only vegetables. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres o vegetales, ¿verdad? Y ese era la controversia, el asunto secundario, ¿verdad? Que tenían la iglesia en Roma, ¿verdad? Entonces recuerden, y vimos esto en los primeros pasajes cuando estudiamos el capítulo 14, pero vimos que hay doctrinas primordiales y doctrinas secundarias, o podríamos decir primarias, secundarias y ya tertiary, tercias o opiniones, ¿verdad? Entonces podemos tener diferentes puntos de vista y opiniones, pero al final del día no nos divide, no peleamos sobre estos asuntos. ¿Por qué? Porque estamos unidos sobre la doctrina, sobre las doctrinas primarias. Y hablamos eso hace rato, ¿verdad? De las confesiones, ¿verdad? Los credos. Por ejemplo, el credo de los apóstoles, ¿verdad? Que creo en Dios, creador de los cielos y la tierra. Creemos que hay un Dios. Creo en Jesucristo. Creemos en su muerte, su resurrección. Creemos en el Espíritu Santo. Entonces, estos son credos que nos ayudan a establecer el fundamento, las doctrinas primarias, ¿verdad? En las cuales no podemos doblar. So the creeds, the confessions, they help us to establish what is the priority, what are the truths that we cannot compromise, right? The triune God, the Father, Son, the Holy Spirit. So right here, so we go back to chapter 15. So that is what it's talking about here, about the secondary issues. How do we maintain unity when we have differences of opinions? Entonces, capítulo 15, ¿no? Es muy interesante porque Pablo, ¿verdad? Es un gran teólogo y muchos lo reconocen así como el gran teólogo del Nuevo Testamento y hay varios que han dicho que si pudieran, creo que fue Juan Calvino que dijo que cuando llega al cielo, él quiere ver a Jesucristo, pero también quiere escuchar al apóstol Pablo predicar, ¿verdad? Que él fue un gran teólogo. Y es interesante que este gran teólogo nos da toda la doctrina del capítulo 1 al 11 y ahora en el capítulo 15 nos está dando estas enseñanzas muy prácticas de cómo mantener la unidad aunque tenemos diferentes opiniones. Amén. Gloria a Dios que tiene un corazón pastoral para aplicar estas verdades y como nosotros, si queremos ser espiritualmente maduros, ¿cómo podemos aplicar y aprender estas verdades también y mantener la unidad? So right here we see Paul, this great theologian, applying all this deep doctrine and making it very practical. How to be united over even when we have differences of opinions. And so 15, verse 1 and 2, versículos 1 y 2, vamos a leerlo otra vez, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. So la primera pregunta que tengo aquí, ¿cómo luchar por la unidad? How do we strive for unity? Verses 1 and 2. Lo primero que dice es, practica la paciencia. Practice patience. Practice patience. The church is made up of weak and strong Christians. Pablo nos enseña aquí en el capítulo 14 y 15 que la iglesia es compuesta de personas débiles y fuertes. Todas las iglesias. A ver, todos los fuertes, digan fuerte amén. Amén, ya, 2 o 3. Tony fue primero, amén. Todos los débiles, digan amén. Amén. Okay. So, tenemos como la mitad fuertes y la mitad débiles. Y los fuertes son los soldados aquí enfrente. Amén. All right. Y los débiles son los que están sentados mero atrás. ¿Verdad?
Pero es interesante cómo usa ese lenguaje, ¿verdad? It's interesting. There's archers are weak and strong. También diría que, ¿verdad? Siempre nos consideramos los fuertes. We always consider ourselves the strong and other people weak, ¿verdad? Siempre pensamos que nosotros somos los fuertes y los demás son los débiles, ¿verdad? Pero creo que la realidad es que todos somos fuertes y débiles en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿verdad? We are all weak and strong in different areas of our life. Y esa es la realidad. Aquí cuando habla también de los fuertes y los débiles, los fuertes, se recuerdan, se refiere a los que sienten como que entienden más la libertad cristiana, la libertad en Cristo. Es lo que vemos en este pasaje, ¿verdad? Ya lo vemos en el 14, los fuertes, ellos comen carne y vegetales, comen de todo, ¿verdad? Y lo hacen para la gloria de Dios, ¿verdad? Comen todos los tamales, amén, brother. Los débiles, ellos solo comen los vegetales, es decir, en su conciencia no tienen esa libertad. Y recuerden, en Roma es muy probable los judíos que eran parte de la iglesia no sentían esa misma libertad en Cristo de comer de todo tipo de carne, ¿verdad? Por su cultura y también por su religión de donde habían salido. Y fue por esas razones que luchaban y había esa discordia en la iglesia. So remember, the Jews struggled with eating meat. But now as Christians, they didn't have that same freedom. Ahora, cuando hablamos también de esto, estamos hablando de la libertad cristiana y también los que son débiles, sería lo mismo hoy día que se reconoce que son las personas más legalistas. They're normally more legalistic. Y es decir, ellos se ponen más reglas para no quebrar la ley de Dios, ¿verdad? Entonces se ponen reglas sobre reglas para no acercarse a la línea de quebrar la ley de Dios. Pero no hay nada mal con eso. Pero el problema es que cuando queremos imponer esas mismas reglas en todos los demás, ¿verdad? Y es lo que estaba pasando en el capítulo 14, querían que todos los que están gozando de la carne dejen de comer carne y solo vegetales, ¿verdad? Y yo traté de hacer eso hace unos domingos y toda la iglesia se me echó encima, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Todas las hermanas. Traje 2 contenedores llenos de ensalada y dije, ok, hermanos, de aquí en adelante vamos a comer ensaladas y casi there was a big revolt, ¿verdad? Entonces, no, pastor, ¿cómo es posible? Y el hermano, quiero mis tamales, decía el hermano marchante. No, pero esa solo fue una prueba, ¿verdad? Para ver cuáles eran los fuertes y débiles. Pero vemos aquí, hermanos, cuál debe ser nuestra actitud. What should our focus be? Recuerden, para lograr y luchar por la unidad. What should our attitude be? Naturalmente queremos a menospreciar a los que no tienen nuestras mismas opiniones. We want to despise the one that doesn't have our same opinions. But what does he say here? Dice primeramente a los fuertes, a los que tienen esa libertad. Dice, debemos que soportar las flaquezas de los débiles. The strong, he speaks to them, they have an obligation to bear with the failings of the weak. Esa palabra obligación, en inglés usa la palabra obligación, o debemos, ese deber, esa obligación, esa palabra es como una deuda con la otra persona. Y es como cuando Jesús le preguntó a Caín, cuando le preguntó por su hermano, ¿dónde está tu hermano? Where is your brother? ¿Y cómo le respondió Caín a Jesús? Dijo, no, yo no soy guarda, yo no soy guarda de mi hermano, ¿verdad? Yo no soy responsable por mi hermano. I am not my brother's keeper. That's what Cain said when God asked him, where is your brother? He said, why are you asking me? He's not my problem. I'm my brother's keeper.
Pues es exactamente lo opuesto del cristiano y la iglesia y la familia de Cristo. Sí somos responsables por nuestros hermanos. Sí tenemos una obligación por ellos. Y dice aquí que somos obligados a soportar las flaquezas de ellos. Esa palabra flaquezas, de soportar, no es lo que usted y yo viene a mente, ¿verdad? A primero escucharlo. Ay, tengo que soportar a mi hermano. Ay, 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 ay. Ay, ese hermano es como mi cruz, lo tengo que soportar, lo tengo que aguantar. Y ese no es el significado. El significado de soportar es de venir al lado de ellos y ayudarles a cargar. Les estamos ayudando, estamos caminando junto con ellos. No es menospreciar, sino que es una actitud de ayudarles. El fuerte debe de ayudar al débil. Es el contexto aquí. The strong is to bear the failing. In other words, you're bearing the weight. You're helping him. You're carrying these things for him. You're not just putting up with him. You're helping him grow. Si van y también, termina ahí diciendo, y no agradándonos a nosotros mismos, sino que, ¿verdad? Estamos preocupados por el bienestar de ellos. We're not to please ourselves. We're to please them, and that's what it says in verse 2. Verse 2 says, let each of us please his neighbor for his good, to build him up. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces la prioridad está en la otra persona, la prioridad está en nuestro hermano en Cristo. Y se recuerdan en Filipenses capítulo 2, no vimos estos versículos la semana pasada, pero si van allí a Filipenses capítulo 2, me enfoqué más en el versículo 5 en adelante, pero en los primeros versículos, en el contexto, le está exhortando a la iglesia que tenga la misma actitud que Jesucristo. The context is Paul's writing to have that same humility as Christ, right? Remember we looked at the humiliation and exaltation. Y en versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí Pablo le está exhortando, es lo mismo, nada más nos da más detalles aquí, de poner a nuestro hermano en Cristo primero. Todo lo que hagamos, ¿verdad? Que sea de edificación para ellos. So it says in verse 3, do nothing out of selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Y regresando a Romanos 15, vemos entonces el primer principio aquí es la paciencia, de ser paciente con nuestros hermanos en Cristo, de amarlos. Y por eso es que somos pacientes, porque los amamos en Cristo, son hermanos en Cristo. That is why we're patient, because we love them in Christ. They're brothers in Christ. Y lo que nos enseña aquí en estos principios, hermanos, es como el Padre, los padres e hijos, ¿verdad? Los fuertes son los padres y los débiles son los hijos. The parents are the strong, the children are the weak. Los padres son los que soportan y recuerdan esa obligación de ayudarle a sus hijos, de ayudarles a aprender y crecer para que ellos puedan madurar como personas, como adultos, y primeramente Dios madurar espiritualmente. Entonces nosotros los padres nos estamos humillando para guiarlos a ellos
hacia el Señor, hacia la verdad, hacia lo correcto, y les estamos sirviendo de esa manera para que ellos maduren. Y es lo mismo en la iglesia. En la iglesia, hermanos, si tomamos esa actitud, entonces no vamos a pensar, ay, ¿qué le pasa a este hermano débil? Ya estoy cansado tiene estas ideas, estas opiniones. Eso para nosotros hoy día podría ser pensar que solo hay una traducción correcta de la Escritura, solo la Reina Valera o la Biblia de las Américas o Nueva Versión o recuerden, son opiniones o de que un cristiano puede bailar o no puede bailar o puede comer cierta comida, no otras comidas. También en el capítulo 14, ¿verdad? Creo que versículo 5 habló de que unos consideran unos días festivos o unos sagrados y otros los ven todos iguales. Y estaba pensando de este pasaje y de esta temporada, y lo mismo pasa hoy día, hermanos, hasta con la Navidad. Hay divisiones, no sé si ustedes se encontraron con familiares y otros cristianos que tienen otras ideas acerca de la Navidad. Unos dicen, no, pues no sabemos cuándo nació Jesús, entonces no debemos de celebrar el día 25 o 24 porque no sabemos si tiene raíces paganas y no debemos de tener intercambio de regalos o mucho menos el arbolito de Navidad, ¿verdad? Y para que sepan, ese no fue mi idea, okay, you know. So there, even today, it's crazy. I know I say it's crazy, but it's wild that even among Christians we have different opinions. Some celebrate Christmas, some don't celebrate Christmas. Some say because we don't know when Jesus was born, it's a pagan holiday. We shouldn't have interchange gifts. No debemos comprar regalos. Para que sepan, yo no tengo esa opinión. Me pueden comprar regalos, yo los acepto, ¿verdad? No me voy a ofender si me regalan un regalo, ¿ok? Pero si me entienden, son cosas, yo sé que para algunas parecen algo, ¿verdad? Hasta nos hace reír, pero para otros para ellos una convicción y doctrina primaria y no debe de ser, sino que debemos de poner aquí esto en práctica. No, aunque no estamos de acuerdo, voy a ser paciente con mi hermano y vamos a estudiarlo y vamos a ver con el tiempo dónde terminamos, ¿verdad? Pero esto no debe de causar división entre nosotros. This should not cause division. Es como nuestros hijos. Tenemos que ser pacientes, tenemos que sobrellevar y ayudarles en madurar. It's just like parenting, helping our children grow so they can mature. Segundo, Pablo dice en versículo 3 que debemos de ser siervos como Cristo. We have to be servants like Christ. In verse 3, for Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y ahí vemos el apóstol citando Salmo 69 y vemos la vida de Jesucristo, el siervo sufriente. Jesus was a servant, lo vimos la semana pasada. In Marcos 10:45, Mark 10:45, where Jesus said he came to serve, not to be served. Jesús mismo dijo que vino para servir, no para que le sirvan. Jesús fue siervo, es lo que vimos la semana pasada. Y aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. We should follow the example of Jesus Christ. Aún en las pruebas, hermanos, aún cuando es difícil, seguimos el ejemplo de Él. Pienso de la noche que fue traicionado Jesús, ¿verdad? Cuando fue a Getsemaní, cuando está orando. Mateo 26:39 está rogando al Padre, diciendo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Está suplicando al Padre, quita este trago amargo, es decir, la muerte, de ser crucificado.
Pero termina diciendo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, sino que sea tu voluntad. Al final, la voluntad de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Y vino para servir, vino para dar su vida, para rescatar y salvar a su pueblo, su iglesia. Jesus Christ, when he is praying at Gethsemane, he asked, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Let your will be done." He is denying himself, and he is putting the will of the Father, which was his will, to give his life as a ransom for many. Jesus was a servant. Jesús vino para servirnos, hermanos. Recuerden la noche también cuando está con los discípulos. Al final, Él está lavando los pies de los discípulos. He is washing the feet of the disciples. He is serving them. Y al final, vino para servirnos en la salvación. Se hizo el sacrificio perfecto para nuestra salvación. Jesus became the suffering servant ultimately on the cross to save us from sins. Entonces, Pablo lo usa a Jesucristo, que Él sea nuestra motivación. Let Jesus be your motivation. No si la persona lo merece o no, no, pero es que este hermano, esta hermana, y no, porque por Cristo. Because Jesus came to serve. Porque Él se negó a sí mismo. He denied himself. Vimos eso en Filipenses capítulo 2, 5 al 9, ¿verdad? No se aferró, ¿verdad? A quedarse en gloria, sino que se humilló. Jesus humbled himself. Y eso es lo que Pablo le está escribiendo a los fuertes. Dice, si quieres mantener la unidad, tienes que ser humilde, servir así como Jesucristo. Y también dice, tercero, dice nuestra motivación, la motivación y el ánimo lo encontramos en la palabra de Dios. En versículo 4. Verse 4, we see that the maturity and encouragement is found in God's word. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. Ahí se refiere al Antiguo Testamento. Hermanos, dice que fue escrito para nosotros, que ahora tenemos toda la revelación, antiguo y nuevo, pero dice también el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que tengamos esperanza. Cuando vemos nuestra vida, ¿verdad? Pensamos que tenemos una vida única, ¿verdad? Que nadie ha pasado por las mismas pruebas y tentaciones que nosotros, pero no es así. Vemos la Escritura y vemos varios ejemplos, desde el Antiguo y hasta el Nuevo, de hermanos en Cristo que han luchado, que han sido probados y que el Señor los ha sostenido. Y por eso dice, para que tengamos esa esperanza, ¿verdad? Terminando el año y ya empezando un nuevo año, es fácil en veces de perder esa esperanza, empezar a poner la mirada en nosotros, nuestras habilidades, y lo que debemos de hacer es mirar lo que dice Pablo aquí, mirar hacia la palabra. We can easily lose hope when we look to ourselves, when we look to our circumstances. We can look at the world and all the evil going on. And Paul says, look to the scriptures. Read the scriptures. En este nuevo año, ¿verdad? Es cuando muchos buscan, ¿verdad? De maneras de leer la Biblia y le animo, es un buen tiempo de hacer eso, ¿verdad? Para algunos leen toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Puede ir en línea y Google y buscar diferentes planes de cómo leer la Biblia, ¿verdad? Del Nuevo, del Antiguo Testamento, de los Salmos. You can read from the Psalms each day or Old and New Testament, etc. But this is a good time to do it. ¿Y por qué?
Porque lo más que pasamos en la escritura, lo más que vamos a madurar y encontrar esa consolación y tener esa esperanza, hermanos. Porque nuestra mirada está en la palabra, la cual nos eleva a Jesucristo. The more we're in the scripture, the more we're going to grow, mature, and find hope in the gospel. Ahora, tenemos que leerla e interpretarla bien, ¿verdad? Cuando vemos la escritura, quizás usted como yo antes la miraba, like, oh, estos grandes hombres como de la fe, wow, yo no puedo ser como ellos, ¿verdad? Estos eran como superhéroes. They're like superheroes. I can't live up to them. Pero si usted tiene la sana doctrina, la buena doctrina, usted mira la escritura y ve la vida de Adán, ve la vida de Abraham, de David, y vemos cómo Dios usó estos hombres ordinarios. Adán, no comas de ese árbol, do not eat of that tree. ¿Y qué hizo Adán? Le escuchó a su esposa, ¿verdad? Y comió del árbol, la fruta del árbol, desobedeció a Dios. He disobeyed God. Vemos a Abraham, el padre de la fe, sí, pero ¿qué hizo Abraham? ¿Cómo era la vida de Abraham? Tuvo miedo del faraón. ¿Y quién es esta mujer? Su esposa. Dice, oh, es mi hermana. She is my sister. Tuvo miedo que lo iban a matar. No solo lo hizo una vez, sino 2 veces, ¿verdad? Otra vez, ¿quién es esta mujer? Es mi hermana. She's my sister. Imagínense. Y Dios todavía usó a Abraham para establecer su pacto. El rey David fue bueno o malo. Fue malo. Fue un gran hombre, pero él pecó gravemente. Y Dios todavía lo usó para cumplir sus propósitos perfectos. ¿Qué quiero decir, hermanos? Cuando vemos la escritura, escúcheme bien, vemos la gracia y la paciencia y la misericordia que Dios tuvo con estos malvados. Y esa es la misma gracia y misericordia que el Señor tiene con nosotros. Y eso debe de animarnos. Y cada vez que pecamos, cada vez que caemos, podemos mirar los ejemplos de cómo Dios reconcilió. Como Dios, por medio de fe y arrepentimiento, Él bendijo, Él cumplió sus propósitos perfectos. So as you look at Scripture, you see these sinful men, but you see how God fulfills His perfect purposes, how God is faithful even when we are unfaithful. Es lo que nos anima las Escrituras. Vemos el Evangelio del Señor Jesucristo. En terminar aquí, el apóstol Pablo, versículos 5 y 6, es una oración de Pablo para la iglesia. Paul now prays for the church in verse 5 and 6. Y es una oración para que estén unidos. Entonces, vemos aquí la aplicación práctica de orar los unos por los otros. Pero vemos la oración de Pablo por ellos. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando que ellos crezcan en paciencia, que crezcan en unidad y que como iglesia, dice aquí, unánimes a una voz, no solo una voz individual, sino como iglesia, que todos podemos alzar nuestras voces, glorificándole, cantando hacia Él, dándole toda la honra y gloria a Dios por la obra de Jesucristo. Esa es la unión que se debe de sentir en la iglesia. Se nos va el tiempo, pero quiero compartir un ejemplo de allí. Es interesante que cuando vemos este pasaje, hermanos, estos textos, hablando de la unidad,
Es interesante que el enfoque no es unidad solo para estar unidos, que no están buscando la unidad, no le está exhortando a buscar unidad en sí, sino que les está exhortando que crezcan en Cristo. Y si nosotros crecemos en Cristo, si nosotros maduramos en Cristo, imagínense el resultado de eso. Vamos a estar unidos y vamos a alzar nuestras voces unidos a Él. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en Cristo. Nuestra mirada está en Él, está en el Evangelio, no está en criticarnos los unos a los otros. No es en medirnos, no, todos tenemos la mirada en el Señor. Y cuando hacemos eso, estamos unidos, hermanos. We are united when our eyes are not nitpicking each other, when we're not, again, critiquing each other over opinions, but we are all focused on the gospel of Jesus Christ. We're surprised. The word is awesome, where we're struck and we're all we're worshiping Him. And that's the result of that is unity when we're worshiping Christ. Otra cosa, hermanos, es que y cuando hacemos eso, se debe sentir. Es triste, ¿verdad? Tengo un ejemplo triste y y es solo una observación, no una crítica, y espero que esté equivocado, pero mis hijas están asistiendo a una iglesia y predicaban la verdad, predicaban la doctrina, pero se iban tristes. Es like, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y compartían que pues todo es correcto, todo es verdad, la doctrina está allí, pero no se siente ningún amor. Nadie nos saluda, yo sé que es una cosa cultural también, ¿verdad? Aquí una hermana va a saludar a otra hermana y la agarra, ¿verdad? La abraza y no la suelta, ¿verdad? Pero no, las otras culturas no hacen eso. Pero no solo era eso, sino que entraban, escuchaban verdad y se iban. Y nadie les saludaba, no sentían ese amor. Y creo que lo que vemos aquí en este texto, hermanos, no solo es que prediquemos y estemos unidos en la verdad y la doctrina, sino que esa doctrina cambie y transforme nuestros corazones, donde se siente ese amor de Cristo. Amén. Se debe de sentir ese amor de Cristo. Cuando una persona entre aquí, todos somos de casa, pero cuando visitantes llegan, que ellos no solo escuchen la verdad, pero ellos que puedan sentir la verdad de nosotros, hermanos, que puedan sentir ese amor de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos quebrantados por la gracia del Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que nos lleva al último punto en versículo 7, la segunda prioridad en versículo 7, porque, voy a leerlo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Dice, por tanto, o como para concluir, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es decir, cuando nosotros tenemos el amor de Cristo, hermanos, cuando entendemos el Evangelio, que el Señor nos recibió a nosotros, no por nuestras obras, no porque teníamos todas las respuestas correctas, todas las opiniones correctas. No, el Señor nos recibió como pecadores y nos salvó. Y nos ha ido transformando por medio de su palabra, la verdad. Y cuando personas llegan, o cuando nos encontramos a los que no son creyentes, nos dice aquí el apóstol Pablo que debemos de exhortar esa misma gracia. Debemos de recibirlos, compartir las buenas nuevas. Cuando ellos sienten ese amor, cuando ellos hacen eso, pero ¿por qué son tan amables? ¿Por qué cada uno se recibe y se saluda? ¿Y por qué hay esa unidad entre ustedes? Es por el Evangelio. Déjame decirte por qué. Porque Cristo vino a salvar a pecadores. Porque nosotros somos, toda la congregación, todos somos pecadores y rebeldes.
pero Dios nos recibió en su gracia. Y todavía, como dijo el hermano, Dios todavía está salvando por medio de su gracia. Todavía estaba buscando sus ovejas descarriadas. Déjame decirte de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Así es como podemos compartir, hermanos. Y esa es la otra prioridad del Señor Jesús. Usar cada uno de nosotros, usar su iglesia para predicar este Evangelio, el cual nos ha unido como hermanos en Cristo. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje.